¿Cómo les va? Aquí estamos. Bueno, estamos en la 10ª versión de nuestro 11º curso de imagen cardíaca. Voy a empezar a compartir la pantalla ya de entrada porque hoy tenemos mucho para compartir y no quiero que se pierda mucho tiempo. Como lo saben, los primeros 5 minutos generalmente hacemos una introducción, pero hoy vamos a ir directamente, perdónenme, vamos a ir directamente a lo que quedó pendiente del miércoles pasado. ¿Se acuerda que el miércoles pasado habíamos hablado si la intuición se hereda o se adquiere? Antes que nada, entonces quiero presentar primero a nuestros coordinadores, la doctora Analía Gamarra, que está acá. Buenas noches, Analía. Hola, Martín. Al doctor Mauro Díaz Rengifo, que está con nosotros, que siempre nos acompaña, otro coordinador más. Buenas noches, Mauro. Buenas tardes, buenas noches. También está Martín Estraporí, que está entrando. Y hoy tenemos... Hola, Martín, ¿cómo estás? Acá está Martín. Buenas noches, Martín, otro de nuestros coordinadores. Y hoy tenemos como invitado especial de Contrapunto para, en esta charla que ya le hemos dado juntos, por otra parte, al doctor Ricardo Obregón, de Corrientes, que se va a estar conectando. La doctora Reyes dio una charla conmigo el año pasado. La semana pasada, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando y al final terminamos con una pregunta. ¿La intuición se hereda o se adquiere? Mientras esperamos que entre más gente, lo vamos respondiendo. ¿Sí? Comenzamos entonces. En principio tenemos que ver qué es la intuición, ¿no? Vamos a tratar de definir qué es intuición. Intuición es la habilidad de conocer, comprender o percibir, repito, conocer, comprender o percibir de forma inmediata, clara, rápidamente, algo sin intervención de la razón. En realidad es un puente entre el inconsciente y el consciente, que es lo que dice el mundo de la psicología y de la filosofía. Bien, entonces, lo interesante es qué tomamos en cuenta en la prevaloración, qué tomamos en cuenta cuando estamos viendo un estudio, y antes que empecemos a cuantificar, ya decimos mala función, insuficiencia vitral severa,
ya estamos diciendo algo. Bueno, ¿qué tomamos en cuenta? Bueno, veamos entonces. La prevaloración de un estudio, cuando empezamos a verlo, obviamente tiene que ver con la intuición, por supuesto. Bien, entonces, ¿cómo sería una fórmula de la prevaloración? Veamos, tomemos lo que dice Einstein, por ejemplo. Einstein dice que la intuición y la imaginación es lo más importante, inclusive lo pone por encima del conocimiento. Fíjense ustedes dos frases de él, donde dice que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional un leal siervo. Y otra frase de él donde dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Si Einstein dice que la imaginación es más importante que el conocimiento, él que desarrolló la teoría de la relatividad, bueno, entonces la fórmula, que es un invento nuestro, por supuesto, que podemos discutirlo, significaría que la prevaloración o una acertada prevaloración va a ser el producto de la imaginación por el conocimiento, más la experiencia, más la habilidad. O sea que conocimiento, experiencia y habilidad están por debajo de la intuición. O sea que la prevaloración realmente es muy importante y existe. Entonces, veamos ahora si se hereda o si se adquiere. Bueno, fuimos a buscar inteligencia, y la inteligencia, de acuerdo al doctor José Antonio Portesano, que es muy conocido de la Universidad Complutense de Madrid, del cual yo leo y sigo, dice que la inteligencia puede ser fluida o puede ser cristalizada. Y es fluida cuando genéticamente se desarrolla hasta los 40 años, es decir, que es innata. Esta es genética. Pero hay una adquirida, dice, que se llama cristalizada y que no tiene límite. Y que la vamos aumentando todo el tiempo. Como inteligencia, dentro de la inteligencia, la intuición es una parte de la inteligencia. Entonces, reemplazo la inteligencia y digo, bueno, puede ser así. Debería ser así, fluida y cristalizada. Y la cristalizada, sin límite, se alimenta del conocimiento, de la experiencia y de la habilidad. Entonces, en definitiva, la intuición es 50 y 50%. Ahora, claro, ustedes me dirán, las mujeres tienen más intuición que los hombres. Sí, es probable que tengan este sexto sentido por el hecho que han tenido que desarrollarlo, y si vamos, por supuesto que es una opinión mía, si vamos a la teoría de la evolución del hombre, la mujer estando dentro de la caverna mientras el hombre estaba solo cazando, la mujer tuvo que desarrollar esta intuición porque no había diálogo. De hecho, el habla viene de la mujer, la lengua nace más con la mujer, y tenían que desarrollar intuición porque los chicos tenían fiebre o tenían lo que tenían y había que tener intuición. Por eso los chicos, las crías, vivieron tanto hace 2 millones de años. Bueno, la cuestión es que esta prevaloración no la recomiendan las guías, y las guías dicen que no prevaloremos, que no hagamos ninguna valoración previa subjetiva, sino que cuantifiquemos. Pero tenemos un problema. Nos piden que no prevaloremos, que no prevaloricemos, que no hagamos un juicio previo, pero los cálculos son, como ya hemos visto, los cálculos tienen muchas fallas. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Bueno, es una recomendación personal, que es, yo le doy mucha importancia a la prevaloración, quizás después de los 40 años, porque justamente cuando ya se acaba la intuición innata, digamos, y sigue la de conocimiento, por supuesto que esto es todo totalmente discutible, absolutamente discutible, porque es filosofía, y la filosofía tiene que ver con esto del pensar y el repensar las cosas. Creo que sí, que es muy importante, y que tiene que ver también con la profundización de un estudio. Cuando uno intuye algo que no está y uno lo ve, dice algo que no me cierra, este caso, lo que me dijo el paciente, lo que escuché, la cara del paciente, el corazón, cómo se mueve, y profundizo y encuentro cosas que quizás si no hubiera intuido no las hubiera descubierto. Por eso realmente le doy mucha importancia. Y por otra parte, algo que nos pasa a todos, hasta que no me da lo que pienso que tiene, no paro. El numerito que yo quiero calcular, por ejemplo, una fracción de sección, la estoy mirando y digo, para mí tiene 60. Y si me da 40, no le creo. Con lo cual, evidentemente, esto es un mix entre lo que yo pienso que tiene y lo que la máquina me cuenta. Muy interesante para discutir, porque como les conté, esto es parte de una charla que di sobre filosofía y ecocardiografía, una charla que di hace 1 año y pico, 2 años, donde la idea era repensar todo lo que estábamos haciendo, que fue, bueno, para mí fue muy interesante, porque fue la charla del 14º
curso de imagen cardíaca, no este curso, sino el curso internacional que damos todos los años. Bueno, vamos al tema de hoy en cuestión. Analía, ¿para usted es innata o es adquirida? Ambas, en parte. Ambas. ¿La doctora Reyes está? ¿Doctora Reyes? Estoy. Bueno, con usted discutí eso. Para usted, entonces, ¿cómo es al final? Yo algo dije en la charla mía pasada cuando terminamos y se planteó este tema, que en realidad coincido en la mayoría de las cosas que estás diciendo, lo que expresaste acá, coincido. Pero me parece que tenemos que tener una base muy sólida de conocimiento para poder intuir qué es lo que está ahí escondido y vamos a ir a buscar. Si no tenemos esa base, es imposible intuir que hay algo más e irlo a buscar. No solamente con la fracción de eyección, en lo cual coincido absolutamente, con una diferencia así grosera entre 40 y 60, voy a ir a medirlo 55 veces hasta que me dé lo que yo pienso que tiene, porque eso está basado en el conocimiento, la experiencia y además en saber cómo cuantificar correctamente. Yo creo que las guías piden que cuantifiquemos a los que tenemos experiencia en el eyeball. Entonces, ahí sí podemos cuantificar. El que no tiene la experiencia va a cuantificar y se va a quedar tranquilo con esa medida. Con respecto a otras cosas, me parece que es eso, tenemos que tener mucho conocimiento para ir a buscar cosas escondidas o verlas directamente. Y después cuando uno las ve, los demás dicen, uy, sí, mira, estaba acá, y después la ven, todo el mundo ve eso que estaba escondido. Bueno, así que... entonces, para terminar con este tema, Grace, para que no pasar mucho tiempo, porque tenemos mucho para hablar del lado B de la miocardiopatía hipertrófica. Lo importante es que si yo agrego conocimiento a esta parte adquirida de la intuición, y ese conocimiento tiene que ver con la falencia de los cálculos que hago los voy a hacer mejor. Es decir, si yo sé los errores que tiene cada método que estoy cuantificando, entonces voy a tener ese conocimiento y me va a dar un plus para que a esa intuición yo le agregue un conocimiento real. Exacto. Y creo que ahí está la clave de la historia esta. ¿Sí? Muy bien. Bueno, doctor Obregón, ¿está por ahí? Bueno, vamos a buscarlo, a ver si lo buscan. Está por Corrientes, él a veces desaparece. Yo arranco entonces con el lado B de la miocardiopatía hipertrófica. Bien, bueno, veamos este electrocardiograma. Año 1958. Tiene 29 años, es mujer, 1958. 1,75 m, 1,75 metros cuadrados. No tiene antecedentes, está asintomática y es deportista. Este electrocardiograma, que nos vemos alteración de la repolarización difusa, T negativa, como ven. No hay signos de hipertrofia, sin embargo, hace una muerte súbita en deporte y es el primer paciente que Brock y Thier describen como miocardiopatía asimétrica asociada a muerte súbita. Esto no es real, esto es ficticio. En realidad, esta es una mujer de 29 años, pero del año 2018, todo es igual, que seguramente el electrocardiograma fue parecido hace ya 60 años, o más de casi 60 años, pero esta chica viene como chequeo deportivo por CrossFit, está asintomática totalmente, y por este electrocardiograma que vemos, le hacemos un eco y en no más de 15 segundos de apoyar el traductor, como ven, es fácil darse cuenta que lo que estamos viendo es una miocardiopatía hipertrófica severa, con un septum gigantesco, inclusive con hiperrefringencia del septum, con puntillado y núcleos que presumiblemente son fibrosis. Y entonces, claramente, de esto se trata, de una miocardiopatía hipertrófica que hace 60 años solamente era por electro o por autopsia, y por electro, nada, veían esto que seguramente vimos recién, y hoy con un transductor y en segundos nada más podemos ver que se trata de una miocardiopatía hipertrófica. Bien, estos casos son fáciles, si no vamos a hablar de los casos fáciles. Como siempre decimos, este es el caso que cualquier residente de cardiología, inclusive que empieza a hacer eco, se da cuenta que esto es una anormalidad, ¿no? O sea, no vamos a hablar de esto. Sí, que las definiciones son un septum mayor de 15,
que, fíjense ustedes, el primer causa de muerte súbita de deporte competitivo, le pongo que ya no es. ¿Por qué ya no es? Porque justamente en los últimos años la detección por eco y por electro, y recuerden que en Véneto, arranca primero Véneto haciendo electro a todos los chicos que empiezan a hacer deporte a partir de los 14 años, y a partir de ahí disminuye la mortalidad en deporte competitivo, y hoy por hoy un eco se hace a casi todo el mundo, con lo cual ya como primer causa es raro que se le escape, y sobre todo en deporte competitivo, deporte profesional, donde todo el mundo se estudia, con lo cual que exista un deportista de alta competencia profesional que se muera por miocardiopatía hipertrófica es una calamidad, porque un eco le van a hacer los estudian a todos los digamos, deportistas. Con lo cual, la primera causa sería enfermedad coronaria congénita, hablando de menores de 35 años. Esto justamente lo hablé en su momento con Araceli. Bueno, como ustedes ven, esto ya lo saben, mayor espesor, peor pronóstico, mayor realce, peor pronóstico, y mayor obstrucción del tracto, todo esto son signos de peor pronóstico. El ventrículo generalmente tiene un crecimiento concéntrico, es decir, tiene una cavidad chica, como vemos aquí. Estamos viendo movimiento anterocitólico, todo esto lo vamos a desarrollar. Bueno, sabemos que es una enfermedad hereditaria con un patrón autosómico dominante con expresión variable, todo esto lo sabemos todos, que sabemos que es la enfermedad quizás que tenga más chance de ser congénita y hereditaria, que hay 11 genes que codifican para una proteína del sarcómero, y esta proteína codifican en la beta-miosina, que es de cadena pesada. La mayoría son estas, MYH7, no importa la sigla hoy, pero sepamos que hay dos que son las más frecuentes, y por supuesto que es clave estudiar los cosanguíneos. De esto no tenemos duda, no vamos a perder tiempo en esto. Ahora sí perdemos un poquito de tiempo. Estas son las 4 variantes morfológicas clásicas de todos los libros. 4 variantes morfológicas. Mirándolas, las vamos a desarrollar y a mirar. Mirándolas, vemos que cerrando los ojos, uno se imagina, no, pero yo vi más cosas. Yo vi una hipertrofia nada más de la pared posterior, yo vi una medio ventricular. Esto solo nada más, yo vi muchas más que estas. Y vemos qué pasa con la parte genética, ¿no? La senil, que es en palo de golf, esa tiene nada más que una sensibilidad de un 10% cuando le hacemos el código genético. El joven que vimos recién, la chica de 29 años, que es esta que tiene este patrón, esta curvatura que tiene enorme, que es más hipertrofia septal. Esta se la llama curvatura reversa. Esta es casi el 80% de sensibilidad, pero no es 100%. La neutra, que es la simétrica, tiene casi un 50%, y la apical tiene un 30%. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Primero, que sea genéticamente positiva, es bárbaro, pero si es negativa no quiere decir que no tenga miocardiopatía hipertrófica. Hay mucho por saber todavía. O sea que vamos a ver esto que les voy a mostrar yo ahora. Que es, si la genética es positiva, ¿sí? Puede ser que tenga el fenotipo negativo. O sea, que tenga genética positiva en un cosanguíneo, pero que no esté desarrollada. Y haya que seguirla. Puede que la genética sea negativa y el fenotipo positivo también. ¿Sí? Con lo cual, si es una genética positiva no me confirma, pero si es una genética negativa, ¿sí? No me descarta. Es decir, la positiva confirma y la negativa no descarta. Esto es muy importante por esto que les quiero mostrar ahora, que son las mutaciones de novo. La incidencia de la miocarditis hipertrófica pasó, y esto son datos también de Maron, que es uno de los que, si hay alguien que sabe y hay que ha descrito y que ha publicado es Maron, en miocarditis hipertrófica, que de 1 en 500 pasamos a 1 en 200. Y esto se basa en esto, ¿no? En los cambios que implican una variabilidad intragenética, cambios de novo. Es decir, padre y madre que no tienen esto y no se explica de dónde viene, pero hacen cambios intragenéticos. Estos cambios son muy importantes porque tienen que ver con, por ejemplo, todo lo que pasa a nuestro alrededor, con la contaminación, con lo que estamos viviendo, con un montón de cosas, con el ambiente. Entonces, ¿cuántos de estos cambios hay? Bueno, ¿cuántas mutaciones intragenéticas están descritas? Más de 1.400. 1.400 mutaciones. 1.400 mutaciones implican que tienen que haber 1.400 fenotipos. Bueno,
parecido, casi parecido. Puede ser, no creo que tantos, pero no son 4 variantes seguro. Acá hay más fenotipos. Acá no hay 4 variantes nada más. Y esto es el core de la clase de hoy. Este es el punto principal de la clase de hoy. ¿Cuántos fenotipos de miocardiopatía hipertróficas hay? Bueno, no sabemos, no podemos saberlo. Pero seguramente hay un patrón morfológico clásico, que es el que vimos recién, y hay un montón de combinaciones posibles. Veamos, por ejemplo, este deportista, 30 años, varón, deportista, juega al fútbol competitivo, tiene un ecocardiograma que es normal, un ecoestrés que es normal, una resonancia que es normal. Sin embargo, miren ustedes el electrocardiograma. Otra vez nos encontramos con estas T negativas, estos trastornos de repolarización. El electrocardiograma de la miocarditis hipertrófica no lo voy a describir, lo encontramos en todos los libros, lo encontramos en todos lados, pero justamente la hipertrófica es bastante difusa, bastante rara, y sobre todo nos pasa y vemos también que los pacientes que quizás tengan peor pronóstico porque tienen mucho realce, ni siquiera tienen signos de hipertrofia en el electro, como vimos recién con la chica, que no tenía signos de hipertrofia. Así que bueno, acá vemos trastornos de repolarización, nada más, punto. Y el eco es normal, el ecoestrés es normal, todo es normal. La pregunta que les hago es, ¿le firma el apto físico? ¿Sí o no? Vamos a las preguntas. ¿El doctor Obregón está en línea o está missing? Doctora Reyes, ¿usted lo puede ubicar al doctor Obregón? Bien. Vamos a ver si le firman el apto o no. Recuerden que tiene eco y resonancia normal y hace fútbol competitivo amateur. ¿Qué es fútbol competitivo amateur? Juega torneos interclubes. Cancha de 11, con árbitro, todo, pero es amateur. ¿Le firmamos sí o no? Electrocardiograma alterado con imágenes normales. Vamos a las respuestas. Le firma el apto físico un 60% y un 40% no le firma el apto físico. Bien, este es un paciente mío, les cuento, cerremos. Cierro yo. Este es un paciente mío y en realidad hay una pequeña trampa que les voy a mostrar ahora, porque tiene 45 años y lo veo hace 15 años. Y hace 15 años tiene este exacto mismo electro. Pasó por un montón de consolidos, no le firmaban el apto, yo se lo firmé, lo veo hace 15 años, pero miren lo que pasó a 15 años de este electro y después de seguirlo todos los años, viéndolo 2 a 3 veces por año, porque le dije, yo te firmo el apto, pero venís a verme todo el tiempo. Por supuesto tiene cateterismo normal, tiene tomografía multislide normal. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, empezó a hacer hipertrofia septal, 14 de septum, por eco y por resonancia sin realce. ¿Y esto qué es entonces? No tiene genética, estudiamos a toda la familia, no le hice el autor genético, pero la realidad es que este es un cambio de novo, intragenético, es un fenotipo en el cual la genética por ahí me da negativa, es una forma frustra, evidentemente acá hay un montón de grises en el medio. Bueno, ahora ya no juega más de deporte competitivo, ahora está haciendo deporte recreativo, pero le firmé el apto. Entonces, como dato importante de este caso que vimos recién, es que las anomalías del electro habitualmente, generalmente y casi siempre, suelen preceder al eco. Por esto, el hecho que en Véneto, en Italia, sea obligatorio hacer, y después en toda Italia también, creo que es en toda Italia, pero en Véneto seguro, sea obligatorio un electrocardiograma a los chicos que empiezan a hacer deporte a partir de la edad del desarrollo, que son los 14 años, hizo que disminuya la muerte súbita del deporte y por supuesto que disminuya que la primera causa sea esta porque se descubre antes, porque el electrocardiograma precede a la imagen cardíaca. Bien, nos metemos ahora en la imagen de la miocardiopatía hipertrófica y como hablamos recién, no vamos a hablar de lo que ya sabemos, sino de lo que no sé si es cómo lo sabemos.
La miocardiopatía hipertrófica, como estamos viendo aquí, tiene varios lados, no solo el lado B, varios. Obstrucción del tracto de salida, alteración del aparato mitral, alteraciones de la geometría y en la estructura. De lo que voy a hablar poco es de la disfunción diastólica y sistólica y de la enfermedad microvascular que sabemos que tiene, que esta enfermedad microvascular es una de las causas que genera la fibrosis que vemos después en la resonancia o en las autopsias, ¿no? Esta enfermedad microvascular genera isquemia, esa isquemia genera fibrosis y eso es lo que también vemos después en el realce. Pero vamos a hablar de lo que muestro en amarillo, fundamentalmente, de la obstrucción del tracto de salida, del aparato mitral, de la alteración y de los cambios geométricos. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la obstrucción del tracto de salida es clave y es uno de los principales determinantes del pronóstico. Y hemos hablado un montón de obstrucción del tracto de salida y de movimiento anterior sistólico durante años. Entonces, como todos acá lo que están viendo, y este es un curso de actualización de imagen cardíaca, y como todos hacen, la mayoría de ustedes hacen eco, la inmensa mayoría, y como todos vieron todo esto, les voy a preguntar, ¿cuál es el mecanismo del movimiento anterior sistólico barra obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo? Podemos poner las preguntas. 1. El clásico fenómeno de Venturi. 2. Marcada protrusión del septum interventricular basal. 3. Venturi no tiene la culpa, dejémoslo en paz. 4. La insuficiencia mitral genera mayor movimiento anterior sistólico. Y 5. Ninguna es correcta. Mientras están pensando ustedes la respuesta, voy a hacer un llamado a la solidaridad. Se busca con urgencia y se paga algún tipo de recompensa a quien encuentre al doctor Ricardo Obregón, unos 58 años, canoso, sabe mucho de imagen cardíaca, su especialidad es de resonancia. Por favor, díganle que lo estamos esperando, lo estamos buscando, hay recompensa. Bien. Martín, ya está con nosotros el doctor Obregón. Ah, gracias. Entonces no sé a quién le vamos a pagar la recompensa. Doctor Obregón, buenas noches. ¿Cómo anda, doctor Lamardero? ¿Bien? Bien, bien. ¿Sabía usted que hoy es mi contrapunto usted, no? Me estoy enterando, sí. Recibí la invitación hace media hora. Bueno, estamos preguntando, fíjese la pregunta que hicimos, y vamos a las respuestas, a ver cuál es el mecanismo en la obstrucción del tracto de salida. Vamos a las respuestas, a ver, intercambiamos experiencia con todos los cardiólogos que están ahí. ¿Cuál es la respuesta? Mire, Ricardo, vemos clásico fenómeno de Venturi, 28%, marcada protrusión del septum basal, 23%. Venturi no tiene la culpa, dejémoslo en paz, 12%. La insuficiencia mitral genera mayor SAM, 11%, y ninguna es correcta, 26%. Fíjense qué interesante, ¿sí? Que es absolutamente variada las respuestas y no hay ninguna que predomine mucho sobre la otra. Entonces, muy interesante, porque mucho de la charla de hoy tiene que ver con esto, entender de cuál es el mecanismo en obstrucción del tracto de salida. Vamos. ¿Voy a pasar? A ver si puedo pasar. Ahí pasé. Entonces, durante años y años, le diría por lo menos 40, 50 años, en realidad Giovanni Battista Venturi, que tuvo siempre la culpa del famoso efecto Venturi, que ahora me va a contar usted, Ricardo, si en el curso suyo lo ponen o no. Giovanni Battista Venturi nació en el año 1700 y el efecto Venturi es el que vamos a ver ahora. Y todo esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, que iniciamos la charla con filosofía, de ecocardiografía, y esto puede ser una falacia ad ignorantiam, que viene de la lógica, que consiste en afirmar algo que es verdad solo porque hasta el momento nadie probó que era falso. ¿Quién probó que el efecto Venturi adentro del corazón, en un modelo biológico, era falso? Alguien lo dijo, nadie se atrevió a contradecir el efecto Venturi, y durante años he visto informes que decían por efecto Venturi. Esto es una falacia. Quería explicar por qué.
Acá tenemos el tubo de Venturi, y realmente sirve y es muy útil, sobre todo para, por ejemplo, en de petróleo, donde el principio de Venturi es que si tengo un tubo 1, como vemos aquí, y luego tenemos un flujo que va a una velocidad constante, luego pasa a un tubo 2 que es más chiquito, en el momento que pasa a un tubo 2, ese flujo constante aumenta la velocidad y disminuye la presión. Y si le coloco un tubo 3, ese tubo 3 va a ser un fenómeno de succión, y es lo que se usa en los pozos de petróleo. Este es el tubo de Venturi. Venturi tenía razón con el tubo que hizo, lo que la pregunta es si yo lo puedo aplicar a un modelo biológico, el efecto Venturi. Entonces, si ustedes ven abajo los dibujos que hice, ustedes van a ver el tubo 3, ¿dónde está el tubo 3? El tubo 1 sería el tracto de salida en su inicio. El tubo 2 es cuando comienza la aceleración de la velocidad. Y el tubo 3 es la raíz de aorta, o es la mitral, o es la aurícula izquierda. No sé dónde está el tubo 3, porque el tubo 3 tiene que seguir al tubo 2. O sea que ya acá no entiendo mucho en qué se basaron cuando hablaron de efecto Venturi. Así que sigamos un poquito más y vamos a ver por qué el efecto Venturi es incomprobable. Primero, miren ustedes la membrana subaórtica. La membrana subaórtica que vemos aquí con el dibujito cumple con todos los criterios de un tubo de Venturi. Tubo 1, tubo 2 cuando aumenta la velocidad de la membrana, tubo 3 cuando va hacia la raíz de aorta. Y no hay ningún. ¿Y por qué no genera SAM? ¿Hay algo más perfecto que una membrana subaórtica para pensar en efecto Venturi? No. Segundo, en el inicio del movimiento anterior sistólico, la velocidad siempre es menor de 1, y hay pacientes que tienen velocidad de menor de 1, igual tienen movimiento anterior, y lo vamos a ver ahora. 3, hay un montón de patologías que aumentan 5 veces la velocidad y no producen efecto Venturi. 4, ¿por qué existe movimiento anterior sistólico sin hipertrofia también? Y ahora lo vamos a ver también. Estas son todas preguntas que me hice como para explicar y para pensar que realmente el efecto Venturi no existía y que en realidad el efecto Venturi, además de ser una falacia incomprobable, el efecto Venturi trae problemas. ¿Por qué? Porque yo asocio, igual que el efecto Coanda, a un fenómeno biológico y físico, y entonces no describo lo que pasa realmente en el aparato mitral, que es lo importante, porque quizás supongamos que vaya a una cirugía, tengo que contarle al cirujano qué es lo que está, cuál es el verdadero origen de la obstrucción en el tracto de salida y no aplicarlo a un fenómeno físico y que, bueno, es un problema físico, listo, no. Entonces es muy importante entender esto. ¿Por qué yo me pregunto esto? Porque en realidad lo que tengo que hacer es describir el síndrome de la miocardiopatía hipertrófica. Síndrome. No es un aumento del espesor parietal solo, aperemio septal con el septum que protruye. No, es mucho más que eso. Es un conjunto de varias cosas que vamos a ir viendo ahora. Veamos este caso. Este caso es un paciente mío también, 40 años, que viene chequeado por el apto físico. El apto físico del año anterior había sido aprobado. Si ustedes ven con Zoom, yo voy a frenar porque me contaron que no lo ven fluido, salvo que sea un solo video. Miren ustedes este video, el redondito que están viendo, y miren cómo se observa un movimiento anterior, ligero, leve, casi imperceptible, lo que ustedes quieran, hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y sin embargo la velocidad es normal. Y el septum mide 12 milímetros nada más. Y entonces, ¿esto qué es efecto Venturi? No es efecto Venturi, porque en realidad el efecto Venturi arranca cuando hay un tubo chiquito y aumenta la velocidad. Acá no aumenta la velocidad, entonces no existe fenómeno Venturi en lo que estamos viendo ahora. Ergo, el efecto Venturi dentro de este concepto biológico no existe. Es irreal. Perfecto. 1,2 metros no puede generar un efecto Venturi. ¿Y qué pasa cuando le hago una prueba de esfuerzo? En vez de mirar la contractilidad en el ecoestrés, cuando veo estas cosas lo que hago es medir la velocidad en el tracto de salida inmediatamente, o intraesfuerzo, o en el post-esfuerzo inmediato. ¿Y con qué nos encontramos? Con que de 1,2 metros pasa a 4,8 metros por segundo. El paciente estaba asintomático. No tiene hipertrofia importante, de hecho 12 milímetros en un deportista hasta puede ser normal. Sin embargo, como ustedes ven aquí en el costadito, donde yo les marco, hay todo un sobrante valvar y hay cuerdas que van hacia el cuerpo de la valva anterior.
o posterior, no sé cuál de los dos es. Pero evidentemente todo ese sobrante va hacia el tracto de salida en cuanto a las fuerzas de contractilidad, que son 3, 4, 5 veces mayores en volumen minuto, por ejemplo, al reposo, esas fuerzas se dirigen hacia la parte anterior y arrastran todo lo que está sobrando hacia el tracto de salida. Y esto no es efecto Venturi. Esto es elongación valvar. La pregunta que yo les hago, y ahora se la hago acá, perdón, acá estamos viendo con Zoom, y miren ustedes cómo se ven músculos papilares y se ven cuerdas que están yendo por fuera del sitio de aposición valvar. Por fuera del sitio de aposición valvar. Esto hasta puede traccionar la válvula mitral. Entonces le quería preguntar al doctor, antes de mostrar esto, al doctor Obregón y a todos, porque es una pregunta que tengo para hacerme yo también, y ponemos la pregunta esta es la pregunta número 2, si le firmamos el apto o no. Sí, él venía con un apto físico y ahora me encuentro con esto y con el electrocardiograma normal. Y hace 5 metros de velocidad en el máximo esfuerzo. Corina, ¿podemos ponerla? Ahí está, gracias. ¿Usted le firma el apto físico, sí o no? Ricky, ¿vos qué harías? Primero vería en qué punto de la sístole alcanza los 5 metros. Porque si únicamente alcanza 5 metros en los últimos 10 milisegundos de la sístole y el resto tiene una frecuencia y una velocidad, como es un aumento, no es continuo el primer momento de la sístole donde alcanza los 5 metros. Los 5 metros alcanzan una hipercontractilidad, disminución del ventrículo en forma muy importante y por ahí los 5 metros alcanza al final de la sístole nada más. Por eso la forma bayoneta que tiene la aceleración. O sea, yo vería otras cosas solamente, no solamente por el gradiente que pueda alcanzar. Sí. Aquí tenés abajo, no sé si estás viendo, es una típica curva en cimitarra, ¿no? En media cimitarra, Exacto. ¿no? Ahí estás viendo que el pico máximo lo alcanza al final. Ya cuando se está por donde terminó la sístole, ahí tiene 5 metros. En la mesosístole es bastante menos, ¿sí? Casi te diría que es la mitad, 2,5 metros, ¿sí? Sí. Y si sacamos un promedio, no sé qué promedio me dará de gradiente medio. Por ahí en estos pacientes el gradiente medio sería un poquito más real como para asustarnos o no asustarnos cuando lo hacemos esta prueba, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros colegas. Ponemos las respuestas. No le firman el apto físico y sí. Vos, Ricardo, si lo firmás. No, le daría otros estudios. Yo le haría otros estudios, pero no me quedaría con esto solamente. Pero ahora, así como está, con este único estudio, no le firmo. ¿No le firmás el apto? ¿Cómo? No le firmás el apto. En este momento, así, únicamente con este estudio, no. Yo le haría otras cosas. Le haría resonancia, le haría arritmias, a ver si aparece arritmia con el esfuerzo. Le haría un holter, le haría hacer ejercicio a full con el holter puesto. No podemos ser tan taxativos para eliminar a una persona que es deportista de élite, por ejemplo, por una velocidad que puede ser absolutamente engañosa, ¿no? Muy bien. La verdad que es muy discutido, ¿eh? Fíjate vos, primero venía con un apto físico aprobado el año anterior. Y segundo, que si yo no me pongo a ver la velocidad del tracto de salida y no te pones a ver detalladamente, esto no lo vas a ver. O sea, con una ergometría simple no lo vas a descubrir. Primero, el electrocardiograma es normal. Y un septum de 12 no lo vas a no firmar el apto. O sea que descubriste algo que después no sabes qué hacer con eso. En realidad, más de 3 metros de velocidad. Habría que ver si genera más hipertrofia todo esto, ¿no? Y qué tipo de deporte hace y demás. Pero sí que es un... Eso, por lo menos es para seguirlo o hacer un apto físico condicional, como mínimo, ¿no? Cada 3 meses. Yo creo que estas son de las cosas que uno empieza a pensar y a ver cuando uno encuentra estas variables donde no todos los números caen dentro de una miocardiopatía hipertrófica, porque no tiene hipertrofia, porque no tiene cambio en el electro. Ahí sí habría que hacer un testeíto en toda la familia a ver si no hay antecedentes de muerte súbita en los hermanos, en los padres, en los tíos de gente joven. Porque ahí sí podríamos empezar a pensar que se tendría que hacer una corrida genética o algo por el estilo. Como que estamos viendo simplemente la puntita de un iceberg, ¿no? Pero simplemente por esto, así, yo le haría muchas otras cosas antes de decirle que no puede hacer deporte.
Sí, sí, muy bien. Bueno, es discutido, ¿no? Pero es muy interesante porque obviamente si no lo buscamos esto no lo vamos a encontrar tan fácil. Bueno, y acá vemos otro ejemplo de obstrucción de tracto de salida, en el cual tiene que ver con una reparación de válvula mitral, en donde en el primer intento queda todo este sobrante, la paciente sale de bomba, un anillo grande, como ven ustedes ahí, que lo achican con la reparación. Entonces, obviamente, un Barlow, cuando achicamos el anillo y no corregimos mucho, puede pasar esto, obstrucción del tracto, él vuelve a bomba de vuelta y la paciente entonces, luego que se reinserta la válvula posterior con cuerdas no tiene más obstrucción. Esto para mostrar un poco casos de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bueno, entonces, acá tenemos el movimiento anterosistólico que va a depender de todo lo que estamos viendo aquí, de drogas sinotrópicas, por ejemplo, de factores geométricos, de factores hemodinámicos y alteraciones estructurales. A mí lo que más me interesa contarles son los factores geométricos. Primero, ¿qué es lo que condiciona una obstrucción del tracto de salida? Que son un montón de condiciones. Uno, anillo mitral pequeño, por supuesto. Si yo tengo un marco chico y la puerta me sobra por algún lado y va a ir hacia donde estén todas las corrientes, donde esté la corriente anterior que va hacia el tracto de salida. La relación entre el largo de la valva anterior y la valva posterior. Un ángulo mitro-aórtico reducido, lo vamos a ver ahora. La reducción del punto de captación de la válvula mitral del septo y también, importante, que el desplazamiento del punto de captación de la válvula mitral hacia el plano anterior. Ahora lo vamos a ver. La elongación de las valvas, como parte del síndrome de miocardiopatía hipertrófica. Desplazamiento de músculos papilares, vamos a ver ahora. Septum protruyente, por supuesto. Cuerdas anómalas, vamos a ver ahora. Y un pequeño ventrículo. Obviamente, cuanto más chiquito es el ventrículo, y si encima de ese ventrículo le sacamos sangre, porque está con hipovolemia, pierde sangre ese paciente o tiene factores hemodinámicos como inotrópicos, ahí nos puede hacer obstrucciones del tracto de salida que a veces la hacen en el momento de terapia intensiva y después no la hacen más. Bueno, acá estamos viendo un poco esto, el tema del tracto de salida. El tracto de salida es una estructura compleja. En realidad, el tracto de salida, ustedes saben, no es uniforme. De un lado está el septum interventricular, toda la parte muscular, y del otro lado está la valva anterior, que actúa como partición entre el tracto de entrada y el tracto de salida. Y esa válvula mitral, me fui para acá, perdón. Y esa válvula mitral y la válvula aórtica se están unidas por el aparato fibroso. Recuerden que cuestionamos que sea un anillo mitral porque por esto mismo. El trígono, los dos trígonos derecho e izquierdo, que son los límites prácticamente de la cortina subaórtica, que es todo fibrosis, todo esto que está aquí, estos trígonos, es lo que unen el tracto de entrada y el tracto de salida. Cuando la válvula anterior se abre, es una especie de partición entre el tracto de entrada y el tracto de salida. Bien. Estas bisagras son muy importantes, que son los dos trígonos derecho e izquierdo. ¿Por qué? Porque actúan como bisagras entre el tracto de entrada y el tracto de salida, para que, de acuerdo a sístole o la diástole, se abra más el agujero que corresponde al que está abriendo, es decir, diástole mitral y sístole válvula aórtica. Entonces, esos trígonos tienen que estar aceitados, pero no es con aceite, sino tienen que estar sin fibrosis. Cuando hay fibrosis, ese movimiento de desplazamiento anteroposterior que hacen se inhibe y eso genera, entre otras cosas, uno de los tantos mecanismos que ayudan a la obstrucción. Bien, y es un fenómeno, es como un fenómeno cíclico, es ¿cómo se dice? Bueno, no me voy a acordar, pero es una retroalimentación negativa. Bueno, acá estamos viendo entonces el tracto de salida, como yo les conté. Este es un preparado nuestro de corazón de chanzo, donde vemos el tracto de salida curvo, como se ve, y la válvula anterior, que con un bisturí la hemos partido para que se pueda ver el tracto de salida, y aquí ven entonces que el tracto de salida depende de un lado de esta forma de muscular, y del otro lado la válvula anterior. Miren cómo es liso el tracto de salida, brillante, todo músculo. Claro, acá estamos viendo al lado una obstrucción en el tracto de salida con una espícula o una membrana, o como quieran llamarlo, de septum. ¿Y esto qué es? ¿Qué viene a hacer esto? Acá la estamos viendo en la foto. ¿Esta espícula qué es? ¿Por qué se forma? Bueno, este paciente fue a cirugía, una septectomía, y miren ustedes cómo se ve todo el septum del lado del tracto de salida, es decir, del lado anterior, cómo se ve, y compárenlo cómo se ve en un chancho con corazón normal.
Todo esto tiene que ver con la turbulencia, todo esto tiene que ver con la fricción, como estamos viendo ahí, del aparato subvalvular con el septum. Todo esto genera otra vez, como estábamos recién diciendo, todo ayuda y a generar obstrucción en el tracto de salida. Se forma una reacción fibrosa en el septum y a veces ese crecimiento hacia el tracto de salida es otra de las cosas que genera obstrucción en el tracto de salida. Esta espícula que ven acá abajo de la cirugía seguramente es esta que está acá, que ustedes ven en el eco torácico y en el eco transesofágico, eso que ven ahí. Bien, todo esto tiene que ver con la alteración hemodinámica. Y ahora, esto, Ricardo, no sé si vos también lo ves, lo podés ver tan sencillo como lo veo en el eco transesofágico, que te voy a mostrar ahora, que seguramente lo ves en resonancia, que es la división de un eje corto, donde vemos cómo sería si yo fuera un glóbulo rojo mirando hacia el tracto de entrada y hacia el tracto de salida. Entonces me sitúo en el medio del ventrículo izquierdo y miro las puertas de entrada y la puerta de salida. ¿Con qué me encuentro? Me encuentro que, primero, pero vamos para atrás para verlo normal, perdón. Vamos a hacerlo normal. Primero, me encuentro con que la salida es más chica que la entrada. O sea, el tracto de salida es más chico y es lógico, porque tiene que generar mayor presión, mayor velocidad. Entonces tiene que ser, si tiene mayor presión, porque es la salida hacia el resto del cuerpo, tiene que tener mayor velocidad y tiene que ser más chico. Eso por un lado. Dos, el tracto de entrada del ventrículo izquierdo es de baja presión, con lo cual es más grande, ¿sí? Y los músculos papilares están ubicados en el hemisferio posterior. ¿Por qué? Porque está todo diagramado en los corazones de los mamíferos para que la salida, que es anterior al corazón, que es el plano anterior, esté absolutamente libre de cualquier cosa. No puede haber aparato subvalvular, no puede haber músculo, no puede haber nada. Y la salida es la salida. Y todas las fuerzas del corazón se dirigen hacia el plano anterior. Entonces, ¿qué pasa en las miocarditis hipertróficas? Además de haber menor cavidad, como estamos viendo ahí, la salida es más chica todavía, existe hipertrofia de músculos papilares, o mala ubicación de los músculos papilares, o mayores números de músculos papilares supernumerarios, y pasa esto que estamos viendo acá. Entonces, la salida está ocupada, ya sea por cuerdas que están holgadas, por músculo papilar mismo, por la que la cavidad es más chiquita, porque el tracto de salida es más chiquito. Todo esto genera, entonces, mayor obstrucción. Veámoslo en vivo ahora. Y esto es lo que te decía, Ricardo, si vos lo ves en resonancia. Ponerte en un plano donde te tenés en el medio del ventrículo izquierdo y mirás el tracto de entrada y el tracto de salida. Acá ves lo que hablábamos antes, que es la cortina subaórtica, es el aparato fibroso que separa la válvula aórtica o el tracto de salida de la válvula anterior. Acá ves cómo la válvula anterior es una partición entre el tracto de salida y el tracto de entrada. Acá ves que la válvula anterior mitral mira hacia la pared posterior y todo el cierre está más ubicado en el plano posterior, hacia lo que sería el plano muscular, digamos, o el anillo muscular. Acá ves también que los músculos papilares deberían estar en el hemisferio posterior también. Lo vamos a ver. ¿Todo esto vos lo ves desde la resonancia, Ricky? Sí, perfectamente se puede ver todo eso. Sí, sí. Y vemos también, fíjate, la interacción entre el ángulo mitroaórtico, ¿no? Cualquier alteración del ángulo mitroaórtico puede generar también, contribuir, como entre los multicausas, a una obstrucción en el tracto de salida. Ángulo estrecho, por ejemplo, ángulo reducido. Acá el ángulo es perfecto porque es normal. Veamos qué pasa con un ángulo estrecho. Acá lo que puse son músculos papilares para que vean la ubicación normal, en hora 4 menos 20, para que entiendan. ¿Y qué pasa cuando se hipertrofian? Se ubican en un plano más medial y más anterior. Entonces, ahí ya las cuerdas que deberían ir al plano rugoso de la valva anterior o la valva posterior, van al cuerpo de la valva, donde no tienen que ir. Recordemos que en el aparato mitral lo normal es que las cuerdas vayan al borde de la valva anterior y posterior. Ambos músculos dan cuerdas a ambas valvas, pero no dan al cuerpo, ¿sí? Porque si no traccionan el cuerpo y puede haber insuficiencia mitral. Entonces, cuando hay músculos que están ubicados en una mala posición, en una diferente posición, puede pasar que haya holgura a correr o que directamente las cuerdas vayan al medio de la valva anterior. Estos son un paciente normal, que es el anterior y el posterior que vamos acá, el AP que dice ahí.
y al lado un paciente con miocardiopatía hipertrófica, con poca hipertrofia, pero mucha obstrucción en el tracto de salida y un ángulo mitro-aórtico reducido. ¿Y cómo nos damos cuenta también? Este ángulo reducido hace que el sitio de coaptación de la valva mitral, en vez de estar más posterior, está más anterior, se desplaza. Y al desplazarse el sitio de coaptación de la valva anterior, entonces obviamente también contribuye a un movimiento anterosistólico, ¿sí? O sea, todo contribuye a esto. Veamos un poquito más. Esto es una típica hipertrofia con el ángulo reverso, como el que vimos de la chica del primer caso que estábamos mostrando. Y ustedes ven el septum interventricular protruye, entonces las fuerzas de contracción van hacia el plano posterior y luego encausan, con vórtex, como corresponde, encausan y arrastran cual río abajo todo el sobrante que esté por ahí. ¿Cuál es el sobrante? Cuerdas holgadas. Valva anterior sobrante del plano de coaptación. Es decir, que la válvula mitral coapte en el cuerpo y no en el borde, y ese sobrante vaya por fuerza hacia el plano anterior. Todo esto también contribuye a la obstrucción. Entonces, la mayoría de las miocarditis hipertróficas cursan con alteración del aparato mitral, y esto está relacionado directamente con obstrucción del tracto de salida ventrículo izquierdo. El concepto es, todo lo que ocupe la vía de salida contribuye a la obstrucción. Bien, antes de empezar por esto, Ricky, contame si vos lo podés ver en resonancia. Vos haces seco y resonancia, así que sos el ideal para comentar esto. Sí, lo que nosotros vemos y casualmente los estudios que aparecieron con respecto al tamaño de la valva anterior de la mitral como parte de estas miocardiopatías hipertróficas que son más largas. Se han visto inclusive que las valvas al ser más allá de 2.6 centímetros de la valva anterior son las que empiezan a tener coincidencia o se han asociado con las miocardiopatía hipertróficas. O sea que no solamente que son válvulas normales, que cierran más anteriormente o que tienen un mecanismo en la cual le chupan ahí en el tracto de salida porque son más grandes, sino que también hay un cambio genético que está demostrado en la valva anterior más grande. O sea que hay muchas pacientes que inclusive tienen pequeñas turbulencias, pero la válvula ya está elongada y estos pacientes tienen una genética compatible con miocardiopatía hipertrófica. O sea que empezamos ya no solamente a ver con la asociación que existe entre la parte genética y la parte morfológica, sino también que empezamos a mirar de la parte morfológica cuáles pueden tener modificaciones genéticas. Y estas modificaciones generalmente se ven en el tamaño de la valva anterior de la mitral. O sea que es importante cuando uno ve cierta turbulencia en el tracto de salida, por más que encontremos un septum de 12, que posiblemente tengamos un genotipo de miocardiopatía hipertrófica aún no desarrollada, porque las miocardiopatías se desarrollan en diferentes etapas de la vida. Hay algunas que empiezan a crecer recién desde los 20 años y otras recién empiezan a crecer arriba de los 35 años. O sea que no tenemos un paciente que decimos, este paciente siempre tuvo miocardiopatía hipertrófica. Esas son las fenotípicamente ondulantes, se llaman, y son las que comienzan con un patrón y terminan después siendo unas hipertróficas tremendas con los años. O sea que hay que ver estos pequeños cambios para hacer el seguimiento y para saber dónde estamos parados, ¿no? Y Ricky, vos cuando tenés, a vos te derivan muchas miocarditis hipertróficas para ver reals y demás en resonancia. ¿Vos medís el largo de la valva anterior? No, si yo tengo ya el diagnóstico hecho, no lo mido. Si yo veo que tengo muy poca hipertrofia y tengo turbulencia, ahí sí mido. Mido eso y no solamente eso, sino también empiezo a medir las criptas, si es que tengo criptas o no. Espera. No, espera un poquito que ahora hablamos de criptas. Y ahí nos metemos entonces en los signos prehipertróficos. Y criptas nos vas a contar un poquito bien qué es. Bueno, aquí tenemos elongación valvar, entonces todo esto con lo que tenemos que buscar, alteraciones en cuerdas tendinosas, alteraciones musculopapilares y alteración del anillo mitral. Vamos a ver caso por caso y ahí vamos a meternos en el tema. Y una cosa importante, Chino, es medir el espesor del septum y relacionarlo con las otras paredes. Eso que ya nos han dicho que es una verdad de perogrullo, muchas veces es increíble, porque uno puede tener un septum de 13 o un septum de 12, pero la pared posterior es de 4, 5. Y van a ver que tiene una diferencia tremendamente grande. Entonces uno ahí empieza a decir, epa, acá estamos con un septum casi normal, pero que en la relación está muy aumentado. Perfecto. Y desde el más allá nos pide, por favor, que no lo culpemos más
a Venturi. Independientemente de que alguien pueda creer en esto, es indemostrable en un modelo vivo, biológico, este efecto. El efecto Venturi no se puede mostrar, se puede mostrar in vitro, pero es imposible de demostrar en un modelo biológico. Por lo tanto, puedo decir que no solo que es incomprobable, sino que, como dije antes, ha hecho que no nos ocupemos de todas las alteraciones que estamos mostrando hoy por asociarlo con un modelo físico indemostrable en un modelo biológico. Bueno, vamos a ver casos, Ricky. Fíjate vos, este paciente con esta elongación valvar, ¿no? Mirá dónde está el sitio de coaptación, está en el cuerpo de la valva. Esto es totalmente anormal. La pregunta que yo me hice cuando vi esto, cuando vi esto es, ¿esto es un tejido accesorio? ¿Esta es la valva mitral que está elongada? Esto, claro, si uno ve la valva posterior se da cuenta que no es accesorio, sino que todo es una misma enfermedad, que es elongación de las valvas con anillo mitral chico. Siempre que vemos valvas elongadas, busquemos que el anillo es chico. Y el anillo mitral, en este síndrome de miocardiopatía hipertrófica con compromiso de aparato mitral, es con anillos chicos. Entonces, como dice acá al lado, no coapta en el borde, sino que coapta en el cuerpo. Entonces, al coaptar en el cuerpo, todo el sobrante va a ir hacia, sobre todo, un ventrículo chico, sobre todo con un septum protuyente, sobre todo con una espícula que vemos aquí en el septum, fíjense ustedes, todo esto va a ir ahí. Una de las preguntas que estaba mirando ahí es si todo esto genera una alteración de la válvula aórtica. Por supuesto, porque el aumento de la velocidad genera traumatismos del jet sobre la válvula aórtica y al final termina siendo hasta insuficiencia aórtica y mayor fibrosis en válvulas tricúspides que corresponde. Pero bueno, vamos al caso que estamos mirando. Entonces, estas coras elongadas con el cuerpo, y esto está mal. Y mirá, Ricky, te decía, la resonancia de la izquierda, 4 centímetros mide esa valva anterior, enorme. Esto es parte del fenotipo, ¿sí?, de las miocardias hipertróficas. Y aquí sí te meto a que nos comentes. Lo normal es hasta 24 milímetros de la valva anterior de largo, desde donde nace hasta la punta en diástole. Y en las miocardiopatías hipertróficas vemos, sobre todo los que tienen obstrucción, vemos hasta 3 centímetros, 3.4 centímetros, y miren 4 centímetros. Y la relación entre el diámetro del ventrículo y el largo de la valva, sobre todo la valva anterior, es un índice pronóstico de obstrucción. De obstrucción inclusive latente, que la hagan esfuerzo, en Valsalva, o cuando está hipovolémico. Ricky, te dejo la cripta para vos. Bueno, las criptas realmente son bastante frecuentes. Cuando uno empieza a utilizar cateterismo, decían que estaba alrededor del 6% de los cateterismos se encuentran criptas. Las criptas son esas invaginaciones que estamos viendo que comprometen más del 50% de la pared de la pared miocárdica y que a su vez colapsan con la sístole. Por eso muchas veces en ecocardiografía es bastante difícil encontrarlas. Normalmente se encuentran en esa porción basal inferoposterior y esas criptas están muy asociadas a miocardiopatías hipertróficas. A tal punto que muchas veces hemos encontrado y hemos hecho el diagnóstico de decir una miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, con miocardio no compacto. Esto no es miocardio no compacto. El miocardio no compacto son trabéculas que se aparecen y protruyen a la cavidad ventricular. Esto está en la pared. Esto es una invaginación de la pared. O sea, esa es la diferencia importante que hay que tener cuando uno hace un criterio de miocardiopatía con criptas o con hipertrabeculación. La hipertrabeculación en la región basal prácticamente no he visto nunca. Es realmente miocardio no compacto basal, es rarísimo. Criptas es frecuentísimo. El punto donde uno se encuentra en estas criptas sobre todo es en el septum interventricular. En el septum con resonancia la vemos muy bien y vamos a ver muchas veces que son invaginaciones y hasta aparecen comunicaciones interventriculares. Pero esas comunicaciones interventriculares, en muchos casos múltiples, no provocan flujo. Son realmente estas invaginaciones. Entonces es importante, cuando encontramos estas invaginaciones, alta probabilidad, si tenemos, por ejemplo, cambios electrocardiográficos, de que estemos en presencia de una miocardiopatía hipertrófica, pero con un fenotipo todavía no bien desarrollado. Perfecto, entonces, ¿está de acuerdo con esta diapositiva, que es un estado prehipertrófico o puede ser un estado perihipertrófico? Sí, puede ser, puede ser.
Y nosotros nacemos con criptas, ¿no? Después se cierran. No, en realidad las criptas tienen un diferente mecanismo que de la de hipertrabeculación. En realidad, no sé, sinceramente te voy a decir, no sé. Porque lo que tenemos en el miocardio cuando uno es en la parte embrionaria es una esponja. Son absolutamente una esponja en la cual no tenemos miocardio así como se ve acá, bien denso. Tenemos todo trabecular. Y con criptas. Y criptas podemos decirle que son criptas. No son denominadas criptas cuando son embrionarias. No se habla de criptas. Al tener toda una esponja estamos tomando el oxígeno, al no tener desarrolladas las coronarias, directamente de la cavidad ventricular. Para aumentar la superficie de absorción de oxígeno, el miocardio es totalmente esponjoso. Entonces en esta esponja es donde está chupando. Después se va, cuando aparece el desarrollo de las coronarias, empieza a hacerse más compacto y el flujo coronario empieza a suplir esta chupada de sangre, diríamos, de la cavidad ventricular. Entonces van desapareciendo tanto el miocardio como estas criptas. Y estas criptas generalmente cuando quedan es porque tienen algo que les hace permanecer. O sea, ese algo pueden ser las miocardiopatías hipertróficas. Entonces hay que tener, cuando las vemos, abramos los ojos y busquemos una hipertrofia en algún lugar del miocardio. Porque no son... Yo los convoco a todos nuestros colegas a que nos entrenemos en eco también, porque si no las buscamos nunca las vamos a encontrar. Hay que buscarlas bien, hay que buscarlas ahí justamente en la porción basal posterior, en eje largo parasternal izquierdo, y hay que buscarlas con zoom, y hay que tener paciencia, y en diástole. Ventana y demás. Y en diástole. Porque en sístole... Sí, obviamente, sístole, no está, sí. Bueno, entonces, todo esto es parte entonces del aparato del síndrome de la miocarditis hipertrófica con fenotipos diferentes o por lo menos fenotipos que nos pueden ayudar a seguir el paciente. En este caso estamos viendo ahora un poco lo que vimos antes, pero con las cuerdas que se insertan. Ahora no solo las dos valvas que coaptan en el cuerpo, sino que las cuerdas que se insertan por fuera. Entonces todo esto tracciona la válvula mitral, ¿ven? Y eso genera entonces, puede generar insuficiencia mitral y también genera movimiento anterosistólico, porque en cuanto el ventrículo se mueve, obviamente esa tracción que está haciendo sobre el sobrante valvar, que no tiene aposición, que no tiene lugar donde apoyarse, porque es valva que está sobrando y que no se puede apoyar, todo eso con la corriente inclusive, todo esto son fenómenos que llevan a la obstrucción ventricular. Y aquí vemos entonces el dibujo con la inserción anómala, muy, muy parecido a nuestro ejemplo. Todo esto, otra vez decimos lo mismo, es parte del fenotipo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva o inobstructiva. Este es un preparado nuestro también, que lo hicimos con el técnico licenciado Martín González, lo conocen también como el Moncho, en el cual, miren cómo vimos perfectamente bien cómo en corazón de chancho, este es el músculo potente, el músculo papilar que está aquí abajo, y las cuerdas van todas a la parte rugosa de la válvula anterior que está acá abierta. No van al cuerpo de la válvula. Acá levantamos con una pinza la válvula anterior para que vean, no hay cuerdas que vayan al cuerpo. Si van al cuerpo, la inmensa mayoría, obviamente, son anormales, pueden que no generen un efecto hemodinámico, pero no es normal. Las cuerdas tienen que ir a toda la zona rugosa, todo el borde donde aposiciona fundamentalmente que hay un espacio de 1 milímetro aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, de sitio de aposición valvar. Porque hay un sitio de aposición que es la zona de aterrizaje de las dos valvas. Que si bien, como sabemos, en la insuficiencia mitral funcional no tiene que ser mucho ni poco. Si es mucho, puede pasar esto. Y si es poco, hay una insuficiencia mitral funcional. La zona de aterrizaje, la zona de aposición valvar. Bueno, este es un trabajo, unos dibujitos muy interesantes, que fue uno de los que nos hizo pensar y buscar cosas en músculos papilares y desplazamiento apical y demás, porque los músculos papilares generan obstrucción en el tracto de salida, no solo por la localización, sino por la morfología que tienen. Por ejemplo, aquí vemos un dibujo normal, aquí vemos uno bífido, aquí vemos con inserción apical, y si la inserción es apical y es muy móvil, también van a mover la valva anterior, la valva posterior la van a mover hacia el plano anterior. O vemos hipertrofia del músculo papilar que genera una obstrucción media, una obstrucción de medio ventricular, que también cuando vemos obstrucción medio ventricular busquemos
músculo papilar. Veamos ejemplos. Todo esto, cualquier alteración de la válvula mitral hace que el punto de coaptación, que es posterior, vaya al plano anterior, o se acerque más al plano anterior. Vamos a ver ejemplos. Miren ustedes qué pasa con músculos papilares que están ubicados, uno está bien ubicado y el otro está ubicado un poco más anterior, más en el plano medial, y el espacio interpapilar disminuye. Claramente, en sístole desaparece una cavidad chiquitita, hipertrofia de músculos papilares. Aquí vemos un músculo bífido en resonancia, ahí están los dos. Aquí abajo vemos músculos papilares que están como disgregados en el plano anterior. Todo esto molesta el tracto de salida del ventrículo izquierdo, todo esto desplaza el sitio de coaptación hacia el plano anterior, todo esto genera elongación cordal. Hay en unas preguntas que hablaban de prolapso, no es prolapso, no hay prolapso, es elongación, no es lo mismo holgura cordal que prolapso de válvula mitral, es totalmente diferente. Muchas veces me muestran imágenes y me dicen, Doc, parece un prolapso, o esto que está colgado, no es holgura cordal, no es prolapso. Prolapso es definido, tiene que pasar por debajo del plano de anillo y todo lo que ustedes saben. Esto es holgura cordal, es decir, que sobran. ¿Por qué? Y porque no está tirante, hay algunas que no están tirantes. Bueno, y aquí vemos un músculo papilar anteriorizado, miren dónde está, en hora 2 de la tarde, perdón, en hora 2, no de la tarde, en hora 2, cuando sabemos que tienen que estar en hora 4 y en hora 6. Vamos a ver más ejemplos. Aquí vemos un músculo papilar apicalizado, miren dónde está la inserción de este músculo y miren qué pasa con la valva anterior. Claro, en sístole se desplaza claramente hacia el tracto de salida. Este músculo papilar, aquí lo vemos, está muy engrosado también. Aquí vemos el otro lado, músculo bífido hipertrófico, músculos papilares accesorios en hora 12, en hora 1, músculo bífido también en el plano anterolateral, generalmente el bífido es el posteromedial. Abajo vemos un músculo hipermóvil, esto contribuye, y abajo anteriorizado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, corto, y cuando vemos una hipertrofia del septum o algo, o vemos alguna alteración, no nos encandilemos con el septum 13, 12, 15, 14, 16, sino busquemos el eje corto, miremos la posición del músculo papilar. Es muy difícil medirlos, y ahora te voy a preguntar, Ricky, ¿cómo los miden ustedes en resonancia? 11 milímetros sería el límite para hablar de esta hipertrofia. Les puedo asegurar que es muy difícil. Lo mejor es ver la proporcionalidad entre la pared y el músculo papilar, el tamaño. Hay que ver eso. No sé si lo podés medir vos mejor que lo medimos nosotros, Ricky, en resonancia. Sí, con resonancia nosotros no tenemos problema de la angulación, y como cortamos el ventrículo y vemos todas las imágenes juntas, podemos ver perfectamente bien dónde estamos midiendo y qué es lo que estamos midiendo. Y estamos bien perfectamente angulados. Entonces podemos ver de un eje corto que vemos desde la punta hasta la base, vemos todo el septum, y podemos ver sobre todo las hipertrofias septales inferiores, de la cara inferior del septum, que eso es bastante difícil que con ecocardiografía lleguemos a ese punto de análisis. Nosotros sí podemos decir, y generalmente cuando tenemos una hipertrofia muy marcada, 18, 19, en algún segmento lo tenemos que detallar. Decimos que tiene hipertrofia en la región septal inferior. Y eso nos va a ayudar mucho a los que han hecho la ecocardiografía y por ahí no la han visto. Porque no es solamente decir, miren, sí, se equivocaron, hicieron ecografía, no la vieron. ¿Cómo no la vieron? No, es que la ecocardiografía tiene sus limitaciones muchas veces cuando queremos analizar sobre todo estos segmentos inferiores basales, inferiores septales, inferiores medio apicales, donde ya se suma el ventrículo derecho, entra a sumar también como parte del espesor de la pared o del septum interventricular. Muchas veces entonces por ahí no queremos sumar eso con ecocardiografía, y con resonancia se ve muy fácil. Y acá estamos viendo en la resonancia, abajo estamos viendo los fascículos apicobasales llamados de Gruner, no importa el nombre propio, fascículos apicobasales. Yo los veo por eco, los informo, los miro, los informo si tengo hipertrofia, si no porque es parte de todo, ¿no? Pero fíjate que esto también contribuye y se ve también en las hipertrofias, ¿no? Sí, sí. Tiene que ver. Ahí fíjate que es muy interesante, Chino, en esa imagen de resonancia. Fíjate cómo la obstrucción del tracto de salida tironea la valva anterior y la provoca la insuficiencia mitral. Sí. Fíjate la insuficiencia mitral, cómo es tironeada la válvula y ahí pierde la válvula con ese jet excéntrico a la región posterior. Esa imagen negra de insuficiencia mitral está provocada por el tironeamiento de la valva anterior hacia el septum.
Exactamente. No es un Claro, prolapso, es un tironeamiento. si vos estás traccionando por fuera de la válvula, obviamente que la válvula, ahí va a haber todo Exacto. ese No es movimiento que estamos viendo, ahí estamos viendo el movimiento, no solo de la válvula, sino cordal también, ¿no? Movimiento cordal. todo. Todo. Exacto. A propósito de un caso, vamos a casos. Acá tenemos un paciente de 40 años con una cavidad ventricular chica, 38 milímetros, esto ya implica uno de los predictores, un septum de 14, no más de eso, miren ustedes, acá tengo trabécula de BD, puedo medir acá, pero no da más de 14, la fracción de eyección normal, 13, 12, 14, y aquí, a ver, espérenme que me fui, no, está bien, y aquí estamos viendo entonces que en condición basal encontramos una obstrucción del tracto de salida de 60 milímetros de mercurio, 94 milímetros con valsalva y medio ventricular de 20 milímetros de mercurio. Abajo vemos las imágenes. Otra vez, un caso parecido al anterior, un anillo mitral chico, elongación valvar, coaptación en cuerpo, cuerdas que van hacia el sobrante valvar, una hipertrofia no tan importante, obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, movimiento cordal anterior, sobre todo el movimiento cordal anterior, esas cuerdas están traccionadas, todo eso que cuelga está traccionada por las corrientes hacia el plano anterior, como dijimos antes, y inclusive con gradiente medio ventricular. Creo que acá no hay dudas, pero quiero mostrarle la posición de los músculos papilares. Aquí en el reloj, tanto Ablet tiene que haberlo mostrado antes, por ahí, en hora 4 y en hora 8, 4 menos 20 sería lo normal, y acá está ubicado en hora 2 el músculo papilar anterolateral. No solo también, sino que también está anteriorizado el otro músculo también. Los dos están tirados hacia adelante y hacia el medio. Y esto implica que además de eso, por la menor cavidad ventricular que tiene, típico remodelamiento concéntrico del ventrículo izquierdo, que genera que la distancia interpapilar es muy, pero muy chiquita. Además, en las hipertróficas existe una banda que une ambos músculos papilares en el plano anterior. Hay como una fusión de los músculos. No se ve bien por eco. Creo que ustedes tampoco lo logran ver. Se ve más que nada en autopsia. Todo esto siempre condiciona a un plano anterior de cierre de la válvula mitral. Bueno, te dejo la rezo a vos, Ricky, si le querés rápidamente comentar, pero fíjate dónde está en la posición de músculos papilares. Mirá cómo desaparece la cavidad en eje corto, ¿no? Y sin embargo el paciente no tiene más de 14 de septum. Sí, sí. Eso es lo que estaba, una de las preguntas que dijeron hoy, que habían hecho acá en el chat, eran si un paciente con ventrículo dilatado, un septum de 14 y una pared posterior muy pequeña, eso podría ser una miocardiopatía hipertrófica. Y la combinación de las patologías en medicina puede ser cualquier cosa, pero generalmente las miocardiopatías hipertróficas cursan con cavidades ventriculares pequeñas, o normales o pequeñas en más del 80% de los casos. O sea que cuando tengamos una cavidad pequeña, ahí pensemos en miocardiopatía hipertrófica, pero si está dilatado es rarísima que un paciente con una miocardiopatía hipertrófica se dilate. Prácticamente yo no he visto nunca, pero si tiene un infarto, si tiene alguna otra noxa que le vaya deteriorando el miocardio, puede ser que vaya dilatándose, pero no es lo habitual, no es lo conveniente. Y fíjense acá, ese músculo papilar anterior que se ve acá, si tenemos las 8 imágenes, 4 arriba, 4 abajo, la tercera imagen de abajo, de la línea de abajo, ahí están los músculos papilares. Hay uno que está indudablemente, va a estar obstruyendo o molestando por lo menos la sangre en el tracto de salida. Fíjense que cuando se transforma esa cavidad en una cavidad virtual durante la sístole, desaparece prácticamente, lo que hace de por sí tener estas miocardiopatías un volumen sistólico bajo, porque tienen un ventrículo pequeño. El volumen diastólico es el principal determinante del volumen sistólico. Si yo tengo un volumen diastólico ventricular pequeño, voy a tener un volumen sistólico pequeño, ya de base. Si a eso lo obstruyo el tracto de salida con una mala posición de los músculos papilares, también voy a tener otro mecanismo que me va a estar disminuyendo el gasto cardíaco en estos pacientes. O sea, ya vamos viendo cómo la posición septal, como vemos acá, ahí está, aparece prácticamente en la parte septal anterior, un músculo papilar inserto, ¿no? Sí, es más grande. Acá Paula Araki pregunta cómo se miden los músculos papilares en eco. La realidad, Paula, es que los mido tan mal que no les creo.
pero sí le creo a la visión que estoy teniendo de la proporción, como te decía recién. Yo creo que acá, Ricky, mirando vos también, ambas imágenes, te das cuenta que en proporción el músculo papilar está grande. Lo mide mejor resonancia por lo que contó recién Ricky, por los planos que tienen. La verdad que por eco es muy difícil. Podemos cometer muchos errores. ¿Y dónde lo mediría? Sí, en eje corto los tengo que medir. Pero me da miedo no estar bien orientado. De todas maneras, igual creo que hay una... lo mismo que pasa con muchas cosas que uno ve, la proporción de las cavidades y la relación de la pared con la cavidad, con esto, con lo otro, no hay idea que ya puede estar inventado. 11 milímetros es lo que dicen para tomar por eco. Pero insisto, hay muchos errores en eso. Bueno, veamos cuerdas, otro caso. Este caso, son todos muy parecidos, pero no son el mismo. Este caso es un caso de cuerdas insertas en el sobrante valvar. Fíjense ustedes, otra vez lo mismo. Bueno, entonces todo lo mismo, no hace falta que les cuente, ¿no? Músculo papilar hipertrofiado bífido, las cuerdas van por fuera del sitio de aposición, anillo mitral muy chiquito, miren qué chico el anillo mitral, es parte del síndrome de miocarditis hipertrófica, como la cavidad reducida, como decía recién Ricardo, todo esto, y obviamente el movimiento anterior de cordal que genera una obstrucción en el tracto de salida. Miren qué claro se ve dónde están las dos flechas, ¿no? El músculo papilar bífido, el sitio de posición abajo, y a dónde van a parar. Claro, eso va a traccionar en el momento de la contracción ventricular, sobre todo en esfuerzo, con taquicardia, con hipovolemia también y demás. ¿Cómo no va a traccionar la valva anterior? La va a traccionar, obviamente. Bueno, aquí vemos el mismo caso, este que estamos viendo, ¿no? El mismo caso, contraesofágico, vemos insuficiencia mitral, que siempre acompaña. Por supuesto que a mayor insuficiencia, a mayor gradiente, perdón, mayor insuficiencia mitral, está perfecto, ahí hay falta de aposición valvar por la tracción que existe. Ahora les voy a mostrar una cosa que es muy interesante. Acá lo estamos viendo del otro lado, jet excéntrico, y miren cómo se ve. Si ustedes pueden ver, donde muestro, no sé si se ve ahí, Ricardo, donde yo muestro la flecha, miren que hay falta de aposición, ¿ven? Ahí, hay una separación, justo poniendo, como ponen en el aparato de eco, que ponen con color y sin color a la vez, el duplex en color y sin color, miren cómo se ve la falta de aposición, ¿no? Clarito, donde está traccionando para atrás. Y ahí lo voy a demostrar, acá lo voy a demostrar. Antes de ver esta imagen 3D, le muestro un eco 3D normal. Esto es un eco 3D normal de la válvula mitral vista desde la aurícula izquierda. Acá están viendo la valva anterior que cierra y abajo la valva posterior. Arriba está el tracto de salida que no se ve, pero está en ese plano anterior, abajo plano posterior. La valva anterior ocupa una superficie gigante, enorme, ¿sí? Pero el recorrido de la valva posterior es mayor, como siempre. La valva anterior con forma de lengua, y ahí la estamos viendo cerradita, ¿ven? Bien grande, ocupa 2/3 de la superficie de todo lo que corresponde al tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Vamos para atrás. Ahora vean en 3D de este mismo paciente que estamos mirando. La valva anterior es muy chica. ¿Pero cómo? Si la valva anterior, vamos para atrás de vuelta, es enorme y sobra por todos lados. Ah, claro, la estoy viendo desde la aurícula izquierda. ¿Y qué estoy viendo? Estoy viendo la mitad de la valva anterior. Y miren la valva posterior como cierra abajo, ¿sí? Que se la ve, inclusive se la ve clarita, y la valva anterior deja un agujero. Todo lo oscuro es agujero. Ahí va a estar la insuficiencia mitral que vemos en los costados. Entonces, ese sobrante de la valva anterior, que está siendo traccionado por las cuerdas de un músculo potente, bífido, ubicado en el plano anterior, tracciona la valva anterior. Es un problema mecánico, no es un problema físico, problema mecánico. Está traccionando la valva anterior y me deja un agujero gigante mirado desde la aurícula izquierda. Y cuando lo miro desde el ventrículo, veo una valva anterior gigante de 4 centímetros. Entonces, volvemos de vuelta, y ahora vemos todo junto, el mismo paciente en 2D, lo miro desde el ventrículo y veo músculo papilar bífido, cuerdas que van al sobrante, que van hacia el tracto de salida. Lo miro desde la aurícula, desde la aurícula y veo una valva anterior chiquita, hasta rudimentaria. Es interesantísimo esto, porque esto es la comprobación que en este paciente el problema es un problema mecánico. Geométrico, mecánico, estructural.
y no físico. Entonces, si el paciente va a una cirugía, es clave contarle esto al cirujano. Por supuesto van a decir, no todos los cirujanos hacen plástica ni se quieren meter, es cierto, pero existen cirujanos que sí se están metiendo cada vez más, y cada vez más se habla de la plástica mitral en marco de una miocarditis hipertrófica obstructiva sintomática. Miren el anillo mitral de este paciente. El mejor método para medir anillo mitral es el eco 3D. Es el método o el estándar. Y lo mide, pero mejor que ningún otro método. El anillo mitral medido con eco 3D me da 5 centímetros cuadrados. Nuestra normalidad, de nuestro laboratorio, es arriba de 7 centímetros cuadrados. Miren ustedes cuánto mide el diámetro, ¿sí? El diámetro intercomisural, que es el que está acá arriba, 28, y el diámetro anteroposterior, 22. Es muy poco. Es un anillo mitral chico. Después, para acá es la clara muestra que no hay prolapso. Entonces, las causas de nuestro paciente que tiene elongación valvar, causas de obstrucción del tracto de salida. Elongación valvar, ambas, cuerdas elongadas, cuerdas que se insertan en el sitio sobrante de la posición valvar, anillo mitral chico, cavidad reducida, músculo papilar anterolateral en un plano más anterior, pequeño músculo papilar accesorio anterior, disminución del espacio interpapilar y desproporción del tamaño en sístole entre el músculo papilar y la cavidad. Todo esto es el síndrome de obstrucción del tracto de salida ventrículo izquierdo. En este paciente. Otro caso. Este caso también, fíjense que le busqué no casos de 3 centímetros de septum, no, estamos buscando casos donde tenemos un septum 13, 15 y tenemos obstrucción del tracto. Aquí lo mismo, acá claramente hipertrofia del músculo papilar, yo creo que no hace falta ni medirlo, otra vez lo mismo, vemos un septum protuyente, una cavidad chica, un músculo papilar hipertrofiado en proporción el posteromedial comparado con la cavidad, y un músculo papilar anterolateral que no es grande, pero que está tirado hacia el plano anterior. Aquí vemos, mire qué potente es el músculo papilar posteromedial, y otra vez lo mismo, se ve un anillo mitral chico y un sobrante que va hacia un movimiento anterior sistólico cordal hacia el tracto de salida en marco de un septum en palo de golf, si quieren llamarlo así. Cuando hacemos la medición por velocidad, nos da 2 metros nada más, pero en esfuerzo otra vez vamos a más de 6, 7 metros, no sé cuánto hay ahí, y el paciente estaba sintomático. Tenía síncope de esfuerzo. Es un chico joven, también paciente nuestro. Vamos al tracto transesofágico y a la resonancia. Bueno, no aporta más que lo que estábamos viendo antes. Otra vez lo mismo. Miren ustedes la turbulencia que se genera entre la protrusión del tracto de salida y el sobrante valvar. Todo esto va y genera, en este caso quizás, recuerden que en reposo teníamos 2 a 3 metros nada más, quizás con el transesofágico hipotenso y demás teníamos más ahí, y la resonancia nos muestra entonces una imagen muy parecida. Aquí vemos el transesofágico 3D, y en el plano, voy a parar todos para mostrarle además que el que más vale la pena, el que está moviéndose ahora. De este lado de acá donde tengo yo la manito es la valva anterior. Miren cómo se ve en el medio una muesca que es cuerdas que se insertan en el cuerpo de la valva anterior. Una de las imágenes más claras para ver cómo las cuerdas se insertan en el plano anterior de la valva mitral. Bueno, ¿qué conducta tendría Ricky con este paciente? Y le preguntamos a todos. Ponemos, por favor, las preguntas. Paciente sintomático, cirugía, alcoholización del septum interventricular o tratamiento médico completo, porque la verdad que es una cirugía muy complicada, porque en el fondo hay una miomectomía en un paciente con 15 de septum. ¿Cuánto más le vamos a sacar? Ricky, ¿qué le haces vos a este paciente? Depende del centro donde te encuentres. Si tenés un buen centro de hemodinamia donde se puede hacer lo que nosotros estamos haciendo, es una alcoholización del septum interventricular, pero tiene bastantes complicaciones. Bastantes complicaciones porque cuando uno provoca el infarto, colocándole alcohol en la primera septal, uno no sabe hasta dónde va ese infarto. Uno no tiene controlado decir va a ser un infarto chiquitito, que va a reducir el septum, no, puede ser un infarto realmente muy grande. Entonces,
A veces terminan con comunicaciones interventriculares. La mayoría de los pacientes muchas veces terminan con marcapasos, porque también le hacemos necrosis del GIS. O sea que la alcoholización del septum es bastante complicado. Y para la parte de miomectomía, yo creo que tienen bastante más experiencia los cirujanos en los centros que hacen miomectomía. A eso hay que tener el hábito de hacer miomectomía y para que tener experiencia. Si uno puede mandar a un centro donde se tiene buena experiencia con la miomectomía, se puede hacer eso directamente. Antiguamente inclusive tenían marcapasos, ¿no? Y para provocar un bloqueo de rama izquierda, que esa disincronía del septum interventricular provocaba aumento del tamaño del tracto salida. Hay otras conductas que se estaban haciendo, ¿no? Pero depende, ya te digo, del centro y donde lo que uno más le guste. Bien, vamos a las respuestas y les cuento qué hicimos con este paciente. Cirugía 37%, alcoholización 27% y tratamiento médico completo 35%. Como ves, está muy repartido y de hecho podemos discutir hasta mañana. Eso nos habla más de nosotros que del paciente. Yo creo que tu respuesta es una respuesta muy diplomática, muy buena respuesta, muy interesante tu respuesta, me encanta. Pero, no, de nada. Pero no le hicimos alcoholización y se me ocurrió hacerle, ¿sabes por qué? Porque todo el problema estaba más en el aparato mitral, en todo lo que vimos recién, y el septum medía 15, entonces que yo le haga un infarto en el septum basal, porque le haces un infarto y cambiar la enfermedad, como decía Bertolazzi, cuando hablaba de esto, le vamos a cambiar la enfermedad, le ponemos un infarto en el septum. Si le ponemos una fibrosis en el septum de 15, si vos me decís que tiene 3 centímetros, bueno, y realmente, por eso es importante describir todo, ¿sí? Porque en este caso puntual, con 15, no sé si va a tener mucho, aunque tenga mucha experiencia. ¿Qué fue? Bueno, fue una cirugía. Acá está la cirugía. Voy a poner uno solo para que se vea bien, para que no se vea lento. Miren ustedes cuando corta, el cirujano está cortando ahí todo el sobrante que hablamos recién, y yo no me acuerdo la palabra exacta que usó cuando yo le pregunté, doctor, doctor, en este caso le decimos de vos, Carlos, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás cortando? ¿La válvula mitral o estás cortando cuerdas? Y la respuesta fue, estoy cortando un engrudo, un menjunje, estoy cortando como una especie de maraña de cosas que están debajo, en este caso debajo por el punto quirúrgico, ¿no? Sí, pero también están debajo en el cuerpo humano, que están por debajo de la válvula mitral, que es lo que está obstruyendo. O sea, ahí hay cuerdas, como veíamos antes, ahí hay todo un espectro de cosas que iban hacia el tracto de salida. No es fácil animarse a hacer esto, no hay muchos cirujanos que lo puedan llegar a hacer, ¿cierto? Pero en la medida que no empiecen a hacerlo, tampoco se va a hacer experiencia de esto. Es decir, este paciente estaba sintomático, era joven, sintomático por síncope. No podía andar en bicicleta, no podía hacer ni siquiera deporte casi recreativo. Recuerden ustedes que subía a 7 metros de velocidad. Le hicimos una prueba de fuerza, nos hizo un síncope, lo hicimos en camilla, intraesfuerzo, no en bicicleta ni en banda, pues si nos hubiera caído. Supusimos que iba a hacer esto, entonces lo hicimos en camilla acostadito, se mareó y se estaba sincopando. Es decir, un paciente que había que hacer algo. Y ahí ustedes ven cómo le hizo eso, el caso ¿sí? Atacó. Miren ustedes ahí se ve todo el ramillete, ¿lo ven? Todo ese ramillete que ven como un pulpo, como los brazos de un pulpo que van hacia donde yo tengo la flecha ahora ahí, hacia donde tengo el cursor, todo ese ramillete es lo que estaba sobrando. Y un anillo muy chiquito. ¿Ven? Levanta la válvula y ve de todo. Estas son imágenes realmente fantásticas para entender un poco el mecanismo de acción de todo esto. No hay espacio, es un campo muy chiquito porque el anillo es muy chiquito, el tracto de entrada es muy chico. Bueno, el paciente anduvo bien, le hicieron acá el doctor José Gauna dice que hay un nuevo tratamiento, dice, para la miocardiopatía hipertrófica médico, dice que es el Mavacamten, que es un nuevo tratamiento que es un inhibidor de la miosina. Pero resulta que es bastante difícil entender si tenemos tantos cambios estructurales sobre las cuerdas y las valvas que algún cambio sobre la miosina a mí me pueda mejorar una miocardiopatía hipertrófica tan obstructiva.
Esa es la realidad. Yo creo que cuando tengamos seguramente aquellas miocardiopatía hipertróficas donde el músculo sea lo que está jugando el patrón obstructivo primariamente, y sobre todo en las medio ventriculares, en las cuales el músculo es el que está provocando esto, por ahí estos inhibidores pueden tener su lugar, Claro, como del por arsenal, ¿no? ejemplo, Yo no el leí caso los trabajos, como por pero me ejemplo, imagino por sentido común. sí, ves, Ricky, como por ejemplo este caso, en el cual sí la obstrucción depende más del tracto de salida. A pesar de que hay, o sea, tenemos 3 centímetros de septum. ¿Sí? Sí, sí. Pero bueno, no tengo experiencia en esa droga. No sé si vos tenés experiencia, Ricky, o él tiene experiencia que nos No, cuente. Nosotros no tenemos experiencia en esa droga. Debe ser también un no. poco cara. Bueno, vamos No sé, terminando. hay que leer los trabajos, ¿viste? Porque yo creo que son ¿Eh? drogas que aparecen y hay que verlas y seguirlas, ¿no? Claro, sí, tal cual. Les quiero mostrar lo último. Ahí lo quiero abrir a ver si puedo abrir. Ahí estoy. Bueno, entonces, en principio, mucho de esta charla tiene que ver con esto, porque es importante que miremos, que no nos el síndrome del encandilamiento, ¿no? Que uno ve algo y se queda como una. Es muy típico de los que hacemos imágenes, que nos quedamos, miramos y miramos y miramos, y miramos siempre lo mismo, porque nos llama la atención, nos apasiona, es muy claro, lo mostramos, pero no miramos el lado B de esto, que es un poco lo que yo quería mostrarles, ¿no? Bueno, esto de las membranas espículas, recién había una médica que también me preguntó de las espículas. Bueno, acá es uno de estos casos en el cual seguramente hay obstrucción por ambas cosas, tanto por la espícula como por la elongación cordal, y esto ya lo mostré, pero acá quiero mostrar cómo se ve la parte interna del septum, la parte externa del septum, todo fibrosa, con los cambios hemodinámicos con las turbulencias hemodinámicas que generan la fibrosis, y esta espícula que está acá que puede ser, y un septum normal, ¿no? Así que sí, obviamente, todo esto genera inflamación en el tracto de salida, todo contribuye, todo contribuye. La otra pregunta, hoy tuvimos un caso en General Ramos Mejía con la doctora María Pelletier, el antecedente de hipertensión arterial, ¿descarta? Bueno, en definición parecería que sí, pero no es así. Veamos este caso. Este varón de 56 años con hipertensión arterial severa. Miren ustedes la desproporción de la hipertrofia, y otra vez lo mismo, otra vez vemos movimiento anterior sistólico de todo el plano subvalvular, vemos obstrucción, tuvimos realce, entonces obstrucción, más realce, más removimiento con C. Bueno, esto evidentemente es un mix entre hipertensión y un componente genético, que puede ser un componente genético de nuevo, un cambio intragenético, no tiene por qué ser la típica hereditaria de nuestros padres. Y acá, Ricky, también quiero tu opinión. Acá vemos un paciente con realce, y si buscamos, por supuesto que tiene pacientes con un grosor, un espesor parietal muy grande, ¿no? Pero miren ustedes cómo se ve la misma imagen en todo lo que yo estoy mostrando ahora, de hiperrefringencia. Miren la morfología de la hiperrefringencia dentro del septum interventricular, y es muy parecida a la que estamos viendo en el realce de la resonancia. Y aquí va a ser todavía más notorio. Miren la imagen en gorro frígido del eje corto de la resonancia, y si yo lo doy vuelta al eje corto, igual que el eje corto de la resonancia, la misma imagen, ¿sí? Exactamente igual, el mismo gorro lo vemos de un lado que lo vemos de otro. Ahí estaba en imagen normal, y ahí en el medio la imagen ahí. Esta imagen es tuya, Ricky, me parece que es tuya o es mía, donde vimos también lo mismo. Esta es tuya seguro. No sé si te acordás, una resonancia tuya con eco, donde también miren ustedes cómo se ve el eco realce, ¿no? Sí. Por supuesto que esto lo vemos en pacientes severos, pero bueno, es un dato interesante. Uno dice, bueno, voy a ver cuánto realce tiene. Tiene realce. Ustedes ven esta imagen del septum interventricular, como estamos viendo en el tracto torácico, que nos muestra Ricardo. Claramente vamos a ver, y miren que es muy parecida a la morfología del eco realce. Ustedes me dicen, ¿yo lo pongo en el informe? Sí. Cuando lo veo tan claro, sí. Ya tenemos como 7 pacientes con correlación de realce, por supuesto que son, insisto, espesores parietales grandes. No esperemos verlo en 15 de septum con un realce chico.
pero pongo, se observa eco realce que podría ser sugestivo de compatible con el realce de resonancia. Sí, sobre todo es Bueno, importante saber porque sí. el pronóstico no es lo mismo tener una miocardiopatía hipertrófica con fibrosis intramiocárdica que una miocardiopatía hipertrófica sin fibrosis intramiocárdica. Entonces, si uno hace una ecografía y encontramos ya esos parches de hiperrefringencia en el lugar de la hipertrofia, decir que tiene áreas de hiperrefringencia que son compatibles con parches de fibrosis o relacionar con la resonancia, le estamos diciendo que ese paciente tiene un riesgo mayor en su evolución. Bien, bien. Estas son las ventajas de hacer la resonancia por encima del eco, que las decimos rápidas: mejor interfaz de sangre-tejido, mejores mediciones, se ve mucho con el APEX, nosotros vemos mal el APEX en eco. Por supuesto, realce, que sabemos que cuando es más del 15% tiene 2 veces más chance de muerte súbita. Criptas, que ya la mencionaste, y mejor evaluación de músculos papilares. Es cierto, tenés razón, Ricky, está claro. Pero permitime decirte que lo mejor es hacer esto, que es una sinergia entre la resonancia y el eco. Porque la medición con Valsalva, la medición con esfuerzo, la medición de la velocidad del tracto de salida, todo esto es mejor con eco, y la interacción, digamos, en un solo informe, en un informe integrado de ambas técnicas, es lo ideal. Vos lo haces esto, ¿no? Totalmente. Yo todos los pacientes que hago resonancia, le calculo que alrededor del 70% los llevo y le hago una ecografía. Bien. 70%. Así que en la sinergia está la verdad de todo esto. Totalmente. Entonces, sobre todo para esto que estamos viendo de criptas, muchas criptas son tan profundas que provocan un pasaje prácticamente de un lado a otro del septum interventricular. Cuando tengo esas dudas, voy y le llevo, le hago un eco, no tengo flujo que atraviese, chau, es una cripta, no es una CIB, por ejemplo. Sí. Pero, mirá, antes de pasar al último caso, Guillermo Facio nos pregunta una duda que tenemos todos, porque la duda que tienen ustedes son la que tenemos todos acá. Siempre les digo lo mismo, no hay una verdad. Esta es una verdad o una forma de mirar las cosas, y de repensar las cosas, de hacer filosofía en imagen cardíaca. Repensamos todo de vuelta. Y nos pregunta, ¿deberíamos llamar miocardiopatía hipertrófica obstructiva a estos casos de obstrucción del tracto de salida por causas de alteraciones en válvula mitral, cuerdas, músculos sin hipertrofia septal? Sí. Yo lo pongo en el informe, insisto, todo esto lo pusimos con la doctora Alma Rioja. Alma Rioja es una médica cardióloga chilena que estuvo con nosotros trabajando 2 años. Es una de las cardiólogas más notorias que hemos tenido en nuestro servicio, y hemos escrito juntos un capítulo donde hablamos de todo esto, que sale ahora, o en este mes, en el libro de SIAC, de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y escribimos el capítulo donde ponemos todo esto. Sí, Guillermo, por lo menos describir, debido a estas alteraciones, a pesar de tener un septum interventricular de 12, la obstrucción del tracto de salida genera un fenómeno tal que bla, 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 que corresponde a un síndrome de hipertrofia o prehipertrófico, inclusive, con signos de prehipertrofia. Sugiero seguir el paciente y demás. Sí, totalmente. Sí, sí. Eso sí. Bien, vamos a un caso. Sí. Claro, lo que uno tiene que poner fundamentalmente es que estos pacientes deben seguir siendo estudiados con otros métodos para ver si no estamos ante la presencia de una miocardiopatía hipertrófica fenotípicamente ondulante. Esa es la explicación. Ese es el nombre que tienen estos pacientes. Claro, que son porque yo veo fenotípicamente ondulantes. El otro día vimos un caso con electrocardiograma patológico. No vuelvo a decir, no esperemos el típico miocardiopatía hipertrófica con las ondas. No es así. No es así. Solamente las apicales se ven las T negativas típicas. La miocardiopatía hipertrófica puede ser cualquier cosa, cualquier alteración de repolarización, muchas cosas pueden ser. Y vimos que tenía, vimos que tenía valva elongada anterior y un movimiento ligero. Y esos son signos prehipertróficos. Entre el electrocardiograma que precede a la imagen y la válvula anterior que se está tirando ligeramente hacia el tracto de salida, le pedís un esfuerzo y por ahí te aumenta más la velocidad. Y son signos prehipertróficos. La pregunta es si le hago hacer deporte o no. La pregunta es si a ese paciente, como vimos en el caso que yo les mostré, el paciente mío, con cambios inespecíficos de la repolarización,
pero con un septum de 14 solo, o una válvula anterior elongada que tracciona, le permitía hacer deporte competitivo. Bueno, yo sí le permito, pero lo sigo mucho más de cerca. Vamos a ver el último caso que vemos, que estamos en hora, a ver si puedo mostrarles, a ver si este es el caso. Varón, rugby competitivo. No, no es este. Les quiero mostrar a Araceli, porque estos casos se los presentamos a Araceli en el congreso nuestro. Es un caso del doctor Mauro Díaz Renfijo, que está por ahí. Lo digo rápido, Mauro, no sé si estás ahí. Y Sí, acá estamos, 7 años, consulta por apto físico para rugby, estas T muy marcadas, claramente, parece una apical. No sé si se ve como veo yo las imágenes, pero voy a tratar de frenarlas para verlas mejor, para que vean algunas nada más. Claramente, reducción de la cavidad ventricular, músculo bífido anterolateral, hipertrofia de músculos papilares, disminución del espacio interpapilar, obliteración en sístole prácticamente del ápex, un ventrículo parece no tan chico, pero como diría nuestra madrina, la doctora Araceli, desproporcionado para el deporte que hace. Si hace un deporte aeróbico, tener 46 es poco. No es un ventrículo que esté adaptado fisiológicamente a un deporte aeróbico. El rugby es ambos, supongamos que juega de pilar, sí, pero este chico no juega de pilar. Septum de 12, pared posterior de 12, y ahora además los pilares ahora corren tanto como los alas. No es como en mi época. Bien, 12 de septum nada más, ¿eh? Y miren lo que pasa cuando le hacemos esfuerzo. Aquí vemos hipertrofia del músculo papilar, la que me decían cómo medirlo. Mira, acá lo medí, no sé si está bien o mal, pero yo lo medí ahí. Aurícula levemente dilatada. Seguimos rápido porque nos vamos. Vamos a parar un poquito y van a ver cómo en la imagen del medio, para que lo vean bien, cómo hay un músculo papilar apical que está moviendo la válvula anterior y que en sístole se mueve hacia el plano anterior. Esa válvula esa cuerda de ese músculo papilar apical está apoyado por fuera del sitio de posición valvar. Clarísimo, ¿eh? Clarísimo. ¿Qué pasó? Obviamente, obstrucción del tracto ilíaco valsalva, aunque no tanto. Y, Ricky, fíjate, las imágenes de la resonancia, creo que comprueban todo lo que vimos, no tenía realce. ¿Lo dejamos hacer deporte? Podemos preguntar, Corina, como última pregunta y nos vamos. Pongamos la pregunta, no tiene realce. Ricky, ¿lo dejás hacer deporte? Sí. Yo sí. Entonces, veamos el final, a ver quién le firma el apto. Son todos casos muy difíciles. Acá no hay una verdad. Realmente son muy complicados. Como diría el doctor Roberto Lang, lo más fácil es decir que no. Si ustedes dicen que no, no se equivocan y al paciente no le pasa nada. Si dicen que sí, duermen tranquilos. Pero el buen médico agota todas las instancias para no suspender el deporte de un chico joven, sobre todo, que tiene toda la vida por delante y que hay que agotar todas las instancias antes de suspender el deporte. Bien, vamos a la respuesta final. Igual, ¿no? Bueno, ahora sí, 61% y no 39%. Bueno, bien, esto habla de la paridad y de todo lo que estamos viendo y realmente es muy interesante. Las respuestas de ustedes son muy interesantes, así que los voy a dejar, son las 9 de la noche. Le agradezco al doctor Obregón. ¿Analía o Mauro o Martín, hay alguna pregunta que haya colgada que no hayamos respondido? No, la verdad es que No. se fueron respondiendo todo. Se fueron Bueno. respondiendo todas a lo largo de la clase. Bueno, entonces, doctores, nos vamos a comer. Próximo miércoles a las 7:30 de la tarde tenemos prótesis, en posición valvular, por supuesto, prótesis. Y Ricardo, muchas gracias por tu participación. Como siempre, es un placer y no sé cómo decirlo ya, no hace falta que te cuente. El placer. Sos mi hermano chino, así que no. Bueno, como dijiste una vez, somos hermanos de la vida, que nos han juntado un poco
un poco más tarde, nos juntamos hace 20 años, 15 años, 20 años. Bueno, Realmente. Analía, muchas gracias. Mauro, muchas gracias. Martín, muchas gracias. Chao, Mauro. Reyes, Chao, Ana. muchas gracias. Gracias a todos por Chao, estar. chao Ricardo. Chao, Martín. Nos vemos. Encanta verte. Espero dejarlos con las dudas que tenemos todos, porque la idea es justamente repensar todo de vuelta. Doctores, hasta la semana que viene. Muchas gracias por todo. Gracias por estar ahí.